Señor, por su misericordia, nos ha regalado hoy, tiene por nombre Jesús, el reino de los cielos. Jesús, el reino de los cielos. Bendito Dios, Padre de los cielos, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. Jesús, el reino de los cielos. Se llegó el cumplimiento, mis amados, de la venida del Salvador para el pueblo de Israel. Ese Salvador fue anunciado por Juan el Bautista. Y Juan Bautista, la misión de él era anunciar la venida del Salvador. No había otro hombre nacido de mujer que hubiese tenido una misión tan grande como la que él tuvo. Y él decía, la prédica de él era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista sabía que él tenía que menguar para que Jesús, el Salvador, surgiera. Juan el Bautista muere. Y desde el momento que Jesús se da cuenta que él muere, él se convierte en el anunciador. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. ¿Y por qué había que arrepentirse, mis amados? Había que arrepentirse porque si el reino de los cielos se estaba acercando, la única manera de poder tener acceso al reino de los cielos era arrepintiéndose. Que hubiera una convicción de todo corazón de que el hombre era un pecador. Y para poderse reconocer como pecador, tenía que mirar al interior de su alma y reconocer: sí, he sido un pecador. Porque no hay otra forma de poder acceder al reino de los cielos si uno no se arrepiente. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Anunció nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que arrepentirse porque el hombre está lejos de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo llegó. Y el hombre está lejos de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios por causa del pecado original, por causa de Adán y Eva en el huerto del Edén. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, echado de la presencia de Dios, y todo lo que está por fuera de la presencia de Dios, mis amados, está condenado a desaparecer. Todo está condenado a desaparecer. Nos dice la Biblia que todo en fuegos arderá. Toda la creación, esta creación, va a desaparecer. Entonces, el hombre aquí está condenado a muerte. Mientras viva aquí en esta existencia, en esta dimensión del primer cielo, todo lo que aquí existe está condenado a muerte. A uno le llega el tiempo de la muerte más rápido que a otros. Pero al final, cuando una persona nace, la única realidad es que esa persona va a morir. Por eso hay que arrepentirse, para poder tener acceso al reino de los cielos. Y para eso llegó nuestro Señor Jesucristo, a poner en orden todo lo que estaba en desorden, a unir los cielos y la tierra. En nuestro Señor Jesucristo están reunidas
todas las cosas. Por eso él predicaba, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿O quién es el reino de los cielos? Pues mis amados, aquí les suelto esta perla. El reino de los cielos es Jesús. Él es el reino de los cielos. Porque de Él, dice el libro de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él hizo todo esto. Todo esto, con la palabra de su poder, hizo todo esto. Él lanzó la palabra y el Espíritu Santo ejecutó toda la operación de creación. Porque detrás de toda la creación siempre hay una figura celestial respaldando la obra de Dios. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él, oigan bien, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto nos dice el libro de Colosenses. Él dice que todas las cosas en Él subsisten, es decir, que toda la creación está dentro de Él. Esto lo confirmamos en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10, nos dice que cuando Él murió, el que murió fue el mismo que descendió y que subió a los cielos para llenarlo todo, con su presencia. Es decir, que si en Él están todas las cosas, Él lo llena todo con su presencia. Y nos reconfirma el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, que nos dice que si estamos buscando a Dios, ciertamente no estamos lejos de Él, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles. En Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, toda la creación en esta dimensión, en este primer cielo, está dentro de Él. La que está en la celestial también está dentro de Él. La que está en el tercer cielo. Entonces, ¿de qué otra forma, mis amados, nosotros podemos tener acceso al reino de los cielos? De ninguna otra forma, solo a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera de poder entrar al reino de los cielos. No hay forma. Nos dice el libro de Isaías 35:8, hablándonos de la promesa del Salvador. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea,
no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Es decir, mis amados, que por el camino de santidad que es nuestro Señor Jesucristo, no hay manera de cruzarlo si uno está lleno de pecado, si estamos llenos de inmundicia. No hay forma, no hay forma. Por eso es que hay que arrepentirse. Dice, no pasará inmundo por él, nos dice el libro de Isaías. Por eso es que hay que arrepentirse. Porque Jesús es la puerta de entrada al cielo. No hay otra forma. Ni hay otro nombre dado a los hombres para que podamos alcanzar salvación. No pasará inmundo por él. Y como hay que arrepentirse de los pecados, pero no solo no es ese arrepentimiento, mis amados, que nomás es de labios para afuera. Tienen que hacer un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino de todo corazón. Un arrepentimiento que no te lleve a seguir haciendo las cosas que antes hacías. No pasará inmundo por él. Un arrepentimiento que te aparte del pecado. Arrepentido, dice el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la única forma de poder cubrir esos pecados era a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz. Porque la sangre derramada en la cruz es la que cubre nuestros pecados. Y al cubrir nuestros pecados, la santidad de Él, de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos arropa. Y en ese momento somos vestidos de santidad. Pero nosotros, para poder ser cubiertos con la sangre de Cristo, no solo es el arrepentimiento, no es suficiente. Hay que confesar los pecados delante de nuestro Dios, el Dios eterno. Confiesa tus pecados delante de tu Dios. Mira, ¿cómo será que la confesión es tan poderosa que cuando tú confiesas tus pecados a un hermano, a alguien que tú amas, que sabes que va a guardar tu dignidad, con que tú le comentes a esa persona, Dios tiene esa confesión en cuenta? Mira, me siento mal porque hice esto y esto y esto y esto. Y me arrepiento de lo que he hecho. Con eso es suficiente. La sangre de Cristo cubre el pecado y te libra de la condenación. Ese es el poder de la sangre. La sangre de Cristo es lo más poderoso que hay en todo el universo. Porque fue la sangre rociada por el sacrificio de un hombre santo, de un hombre justo, un hombre que no merecía morir, un hombre que cargó en él con todos nuestros pecados, con toda la maldad de la humanidad. Él lo hizo porque a él le plació, porque esa fue su misión, cargar en su cuerpo con toda la maldad de los hombres, con todas las enfermedades, con todas las dolencias. Por eso, hoy en día, mis amados, no hay forma de que una persona pueda tener sanidad si Jesucristo no se la da. Usted puede sentir un dolor y usted dice, ay no, esta pastilla fue la que me sanó. Usted puede decir que es la pastilla, sí, pero Jesucristo es tan bueno es nuestro Dios, que Él ha permitido la ciencia
que el que no cree en Él pueda ser sanado, pueda tener una oportunidad de caminar en esta vida en justicia. Y tal vez por allá en los últimos segundos de su vida pueda invocar el nombre de Jesús y salvarse. Por eso cuando uno se toma una pastilla, ojalá y se la tome en el nombre de Jesús. No para decir la pastilla me sanó, la pastilla me quitó el dolor, no, sino por la misericordia de Dios. Porque Él es el que hace la operación a través de la pastilla. Porque esa ciencia viene de arriba, de lo alto. Él fue el que la dio. La sangre de Cristo, mis amados, es tan poderosa que no solo nos permite tener acceso al reino de los cielos, a la presencia de Dios, no solo nos permite tener acceso al trono de la gracia, mis amados. Es decir, la sangre de Cristo, cuando uno camina en el camino de Él, nos hace como Él. Como Él. Pero no para recibir adoración, porque toda la adoración es para Jesucristo, el justo, para el que murió y resucitó y está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Por eso, aunque nos lleguemos a parecer a Él, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el poder, la majestad, el señorío, la excelencia, serán para nuestro Cristo. Porque si al final Cristo nos lleva a parecernos a Él, es que Él mismo es que se va formando al interior de cada uno de nosotros. Porque ese es el fin que Dios quiere para con nosotros. Por eso nosotros tenemos que lavar nuestras vestiduras, mis amados, para ser lavados con su sangre, limpiados de toda nuestra maldad. El libro de Colosenses nos dice, Colosenses 1 del 13 al 14. Colosenses. El libro de Colosenses, y lo tengo, 1 del 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, si Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, quiere decir entonces que hay dos reinos. Y no solo dos, hay muchos reinos en esta creación. Y viniendo de arriba hacia abajo está el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino celestial, donde están todos los seres de luz. Y en ese reino celestial yo me imagino deben haber muchas dimensiones. Y está el reino de las tinieblas, que es donde están Satanás y todos sus demonios. Y está el reino natural, el reino terrenal, donde tienen influencia la luz y tienen influencia las tinieblas. Pero como esta tierra está bajo maldición por causa del pecado original, entonces esta tierra lo que está llena de tinieblas. Está llena de tinieblas. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para traer luz aquí a esta tierra. Y la luz resplandeció
y las tinieblas no pudieron contra él. Jesucristo vino a darnos luz, a traernos salvación, a traernos el conocimiento de la verdad, a revelarnos que existen muchos reinos, que existe un enemigo que no vemos, un enemigo que está entre las sombras, que es invisible en medio de la oscuridad y que tiene una terrible influencia sobre los hombres. Eso vino a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, Él exhibió públicamente todo lo que había en contra de nosotros, que nos era contrario. Todo el acta de los decretos, Él las exhibió públicamente en la cruz. Esa acta de los decretos era el mismo, cargando todos nuestros pecados, porque Él los sufrió. Y aquí está, mira, yo los sufro por ustedes, los demonios que operan en el segundo cielo, que ya vamos para allá a explicar ese asunto, no tienen ya ninguna autoridad, ni ninguna potestad, ni ningún poder deberían ya tener sobre ustedes, sobre todos los que crean en mí, los que guardan mi nombre, los que caminan en mis mandamientos, no deberían tener ninguna potestad. Porque yo he sufrido lo que ustedes tenían que pagar, yo lo he sufrido por ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al Él morir por nosotros, esa acta que había en contra de nosotros ya queda anulada, porque es que Jesús sufrió y murió por nosotros. Él sufrió todas nuestras dolencias, las sufrió Él. Esa es la grandeza del sacrificio de Jesús. Porque aún habiendo recibido en su cuerpo con todos nuestros pecados, Él subió al cielo. Y antes de Él nadie había podido hacerlo. Subió al cielo por la sangre que derramó, sangre pura, sangre inocente, sangre santa. Él nos libró de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, donde vive el hombre, donde antes vivíamos nosotros en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias. Unos matando, otros robando, otros prostituyéndose, unos hablando mal de otros, otros mintiendo, otros emborrachándose, acostándose hombre con hombre, mujer con mujer. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trajo a la luz, al reino de la luz, donde la gloria de Dios resplandece. Y la única forma de poder llegar allá es en santidad. No hay otra forma, no hay otra manera de poder llegar allá, junto con nuestro Dios. No hay otra forma. Si nos libró de la potestad de las tinieblas, si nos libró de la potestad de las tinieblas, entonces, es decir, ¿cuál es nuestra tarea aquí? Tener conciencia de que si existe el reino de los cielos, que es el tercer cielo, según nos dice el libro de 2 de Corintios 12:2. Si existe el primer cielo, que es esta tierra que va a desaparecer, que nos confirma Apocalipsis 21:1. Entonces lo que se mueve en el segundo cielo, que nosotros lo llamamos, los hombres, lo hemos llamado el segundo cielo, porque a falta de, estando el tercero y estando el segundo, pues tiene que haber estando el tercero y estando el primero, que somos nosotros, tiene que haber un segundo. Ese es el reino de las tinieblas, el reino espiritual. Ese reino espiritual tiene una influencia tan terrible sobre los hombres, que es el que maneja toda la condición del hombre pecador. Porque es el pecado el que abre la puerta
para que las entidades de las tinieblas que están en el segundo cielo entren a operar en las personas y que los dominen como un títere. Y los hombres son como zombies, dormidos, que no tienen ni idea de lo que está sucediendo sobre las cabezas de ellos. Pero fue Jesús el que vino a enseñarnos que había ese reino que estaba oculto, que era invisible. Y ese reino de las tinieblas es tan fuerte sobre los hombres que hasta el hombre con tener un pensamiento, ese pensamiento sacude el mundo espiritual. Imagínese usted cuando el hombre habla. Ya no es un pensamiento, es algo que tiene vibración, una vibración más fuerte. Se violenta el mundo espiritual. Cuando un hombre comete pecado con su boca. Y eso pasa a diario. Dios mío, a diario por la ignorancia de los hombres. Ahora usted imagínese cuando el hombre no solo involucra sus pensamientos y sus palabras, sino sus acciones, toda la obra de sus manos, de cabeza en el pecado. Imagínese usted las consecuencias de la influencia del mundo de las tinieblas sobre una persona en esas condiciones. Es terrible. Pues así estábamos todos. Así estábamos todos. Pero por la misericordia de Dios y por su sangre preciosa, Dios mío, ese es el regalo más grande que el pueblo de Dios podemos tener. La sangre de Cristo. Esa sangre es tan poderosa que aparte de limpiarnos y darnos acceso al trono de la gloria, aparte de eso, tal vez sea el arma más poderosa para poder pelear contra las tinieblas. Tan poderosa es que donde está la sangre de Cristo, el diablo huye. No la puede soportar. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y esa sangre solo funciona cuando la persona la aplica de una manera sincera. Cuando la persona verdaderamente está buscando un cambio en su vida y lo hace de todo corazón. Porque si no, así sería muy fácil. Ay, si yo voy, peco y más rato voy y le pido perdón a Dios y me convierto. Así sería muy fácil. Ah, sí, yo camino en la palabra, leo la Biblia, pues los demonios también se leen la Biblia. Y es que no solo la leen, se la saben de memoria. Porque es un código que el manual de instrucciones que es para nosotros la Biblia, para él es el código penal, para ellos. Porque con esa misma palabra ellos encuentran una justificación para hacerle a los hombres la vida imposible y sobre todo a los hombres de Dios. Yo creo que cuando un demonio va a una misión, el primer examen que le toman es saberse la Biblia enterecita, de principio a fin. Y entonces él sabe y conoce los códigos que se tienen que aplicar para quitarle a ellos cualquier derecho, cualquier legalidad que ellos reclamen, que no es ninguna legalidad, porque en Cristo Jesús nosotros alcanzamos esa libertad, esa libertad. Pero no todo el pueblo de Dios lo sabe. Por eso usted ve muchos hermanos que viven en una esclavitud terrible, viviendo con sus propias debilidades, sus luchas internas,
con el pecado, que esa lucha la tenemos todos, aún hasta hoy, porque uno no se puede librar de ella, porque uno no puede confiarse en esto, porque mientras estemos caminando aquí en esta tierra, siempre vamos a ser tentados, siempre. Entonces uno no puede sentirse seguro ni puede sentirse firme. Lo bueno de caminar en el Evangelio es que nuestro Dios nos da las armas para podernos enfrentar contra las tinieblas y poderle poner un límite y decirle hasta aquí pasarás y de allí no cruzarás. El reino de las tinieblas, mis amados, puesto donde está Satanás y sus demonios, es un reino terrible que no tiene piedad, con nadie la tienen, no tienen misericordia con nadie. Imagínense, si aun cuando un demonio va a una misión y no la cumple, es azotado, es castigado. Según cuentan las personas que han tenido experiencias con los demonios, que los demonios mismos cuentan. Imagínese usted, si no tienen ni siquiera piedad con ellos mismos, la van a tener con nosotros nunca. Ellos nunca abrirán de su propia voluntad las puertas de las prisiones. Nunca lo harán. A menos que Dios intervenga. A menos que Dios diga, ya es el tiempo, suéltalo. Mi siervo ha cumplido. Por eso que usted ve que mucha gente vive con sus ataduras y ora y ora y ora y se le ora y se reprende el diablo y la persona allí con su atadura. Mucha gente enferma y siempre se ora y no hay sanidad. Dios dice, no, es que esa persona se va a sanar es cuando yo diga. Cuando yo vea en esta persona un cambio, una transformación, una renovación, entonces ahí va a recibir sanidad. Porque si se la doy antes, se va a perder. Se va a descarriar. Entonces, muchas veces la enfermedad de las personas es hasta un acto de misericordia de Dios, a mantenerte allí, sujeto, para que no vuelvas a las andanzas que antes tenías. No es que el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios, andan como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que hay que someterse a Dios y resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros. Que cuando el diablo nos vea, diga, ah, ya viene este hombre de Dios, qué fastidio lidiar con él. Ellos se han propuesto eliminar a todos los hijos de Dios, destruirlos a todos. Porque ellos ven que hay aquí en este varón, aquí en esta iglesia, una amenaza para su reino de las tinieblas. Porque aquí Dios nos está formando como unos guerreros del reino, para la alabanza de su nombre. Dios nos está formando para podernos enfrentar a ellos. Dios nos está formando para eso, porque nos levantemos sin temor a las tinieblas. Claro que ellos son poderosos, pero no son más poderosos que el que nos dio la misión, no son más poderosos que el que nos llamó, no son más poderosos que el que nos formó, no son más poderosos que el que creó todo esto. Y ese se llama Cristo Jesús. Él es el que está detrás de nosotros, dentro de nosotros. Él mismo es el que pelea su causa en cada uno de nosotros. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a tener acceso al reino de los cielos? ¿Cómo vamos a poder tener ese acceso?
¿Cómo? Sucede que llega Nicodemo, un principal de la sinagoga, llega donde Jesús de noche y se establece entre ellos una conversación. Juan 3, del 3 al 8. Pero yo nada más voy a leer 2 versículos aquí. Y en esa conversación nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo así? Es decir, que una persona tiene que nacer otra vez, volverse a meter al vientre de su madre. No, está diciendo que tienes que nacer del agua. Uno nace del agua es cuando uno se bautiza. Ese es un nuevo nacimiento. Cuando uno se bautiza. Por eso el bautismo es necesario en la iglesia. Es necesario en la iglesia. Porque con el bautismo tú adquieres el primer conocimiento para tú consagrarte al Señor. Segundo bautizo es el bautizo del Espíritu, donde ya tú tienes conciencia de la presencia de Dios y tú te sumerges en ella, como cuando nos sumergimos en las aguas del bautizo. Ya tú te sumerges en la presencia de Dios y tienes conciencia de la presencia de Dios y con ella caminas. Así es como una persona nace del Espíritu. Y entonces, cuando una persona nace del Espíritu, ya hay una conciencia superior, que es donde nosotros tenemos que lograr alcanzar. Ser consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, pregunta, dice así, Romanos 10, 6, digamos así, 10, 6. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién lo hará? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero resulta que así como nosotros confesamos con la palabra el nombre de Jesús, esa misma palabra es la que va a traer a nosotros la presencia de Dios. Es que no está lejos. No está lejos allá donde una persona diga, uy, sí, yo conozco de Dios y he oído de Dios. Rumores. De oídas conocía de Dios. Pero resulta que Dios, Él está tan cerca de ti como tú lo tengas en tu boca. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. El mundo no se da cuenta de que Dios está en todas partes. Pero solo un hijo de Dios, a través de la palabra, a través de la oración, tiene acceso de poder entrar
y atraer la presencia de Dios y que la presencia de Dios se manifieste. Cerca de ti está la palabra, en tu boca está la palabra, para hacer retroceder a las tinieblas, para poderles decir basta ya, porque llega un momento donde el hombre ya rebosa la copa y se cansa de los azotes de las tinieblas. Tiene que llegar un momento donde la persona se sacuda y diga, bueno, hasta aquí llegaste, diablo del diablo. Vamos a ponerla pues como sea. Yo tengo un Dios que murió por mí, un Dios que derramó su sangre y por esa sangre hoy me levanto a pelear por mí, por mi vida, por mi salud, por mi propia salvación, por la salvación de mi familia. Tiene que llegar un momento donde el hombre de Dios se canse, que no solo va a llegar a la iglesia, uy, sí, me llené este domingo en la iglesia y bueno, al otro domingo otra vez. No, es que nosotros tenemos que convertirnos en hombres de reino, mujeres de reino, que saliendo de la iglesia donde nosotros pisemos, el diablo sepa que ha llegado un hombre de Dios, un hombre que transforme el lugar donde llega, que lleve luz al lugar donde llegue, que lleve consuelo a una persona que lo necesita. Porque uno no puede guardarse el reino para uno solo. El reino de los cielos, mis hermanos, es como la multiplicación de los peces que hizo nuestro Señor Jesucristo. De un pez y de un pan repartió a multitudes. El reino de los cielos es igualito. No es sino que llega una persona y esa persona multiplica para cuanto Dios les ponga al frente y para todos alcanza y sobra del reino. ¿Quién subirá al cielo a traer a Cristo? Confiésalo con tu boca. Declara una palabra para declarar que aquí está el Espíritu de Dios. Él está aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Te necesito. Suelta la palabra. Diablo, hoy en el nombre de Jesús cancelo todos los planes que tú tienes en contra de mi vida, en contra del propósito de Dios en mi vida, en contra de mi familia. Cancelo esos planes, los declaro sin poder sobre nuestra vida. Declaro un cerco de protección alrededor nuestro y levanta muralla de fuego del Espíritu Santo. Y tú te envuelves, amado hermano, al interior el fuego del Espíritu Santo y el diablo no lo puede cruzar. Es así, de esa forma. No hay de otra manera que tenemos que levantarnos como hombres y mujeres del reino. Nosotros, es decir, nuestro Dios, al convertirnos en hombres y mujeres del reino, de las cosas celestiales, Él no solo nos convierte en participantes de las cosas celestiales, porque Jesucristo compartió con nosotros todo lo celestial lo compartió con nosotros, todo, menos la adoración, esa no. Pero Él compartió todo con nosotros, hasta su trono lo compartió con nosotros. Dice, se sentarán conmigo en mi trono. Esa es una promesa. Y nosotros creemos en esa promesa. Entonces, Él no solo nos hizo participantes de las cosas celestiales, sino que nos hizo administradores de ellas. Administradores de ellas. Nosotros somos administradores de las cosas celestiales. El reino de los cielos, dice el libro de Mateo 11:12, sufre violencia y
solo son los violentos los que lo arrebatan. Entonces, como el diablo no quiere por la buena, nos tocó a nosotros por las malas. Entonces nosotros no solo nos vamos a enfrentar al diablo ya para defendernos, ¿no? Sino para luchar por lo que es nuestro. Porque el diablo no solo le ha quitado a los hombres la paz, no solo les ha quitado la salud, no solo les ha quitado el gozo, no solo les ha quitado los dones, sino que también le ha quitado y ha esclavizado las almas. Las ha esclavizado. Entonces toca levantarse. Por eso, por la influencia tan terrible de las tinieblas sobre los hombres. Por eso el pueblo de Dios, toda persona que llega a los caminos de Dios necesita liberación. Necesita liberación para ayudarlo. Ese es el pan de los hijos de Dios. El reino de los cielos sufre violencia. Una persona que recibe liberación toca prácticamente arrebatarle a esa alma al diablo. No solo le arrebata el alma cuando ya va a los caminos de Dios, sino que tiene que arrebatarle las bendiciones que tiene retenidas. Porque el diablo de su propia voluntad no se las va a soltar, a menos que esa persona haya hecho demasiado méritos. Entonces, el conocimiento del reino de los cielos le da a los hombres de Dios la autoridad para poder ayudar a los hermanos, que los hermanos se puedan levantar. Lo que le iba a costar de pronto 5 o 10 años para alcanzarlo, Dios le ayuda por su misericordia y lo alcanza en un año o en un mes o en un día. Pero para eso el hombre de Dios tiene que anhelar ser libre. Mientras tanto, pues va a vivir con sus ataduras y con la influencia de las tinieblas, luchando a diario con todo eso. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos que convertirnos en unos violentos. Cuando el apóstol Pedro reconoció en Jesús al Cristo, cuando él le dijo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que uno reconoce al Cristo es por revelación. Y Dios por su misericordia le dio, Mateo 16, 19, le dice, y a ti te daré las llaves de los reinos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es que no me canso de decirle, mis amados, si usted se siente enfermo, se siente con una debilidad, con una atadura, cúbrase con la sangre de Cristo, pídale perdón a Dios y cancele, reprenda, destruya, desbarate toda la obra de las tinieblas. Desate el propósito de Dios en su vida. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces aquel diablo, diablo, en el nombre de Jesús te reprendo, te va a las profundidades del mar. O fuego te consuma, sea hecho leña toda obra del diablo. Fuego la consuma en el nombre poderoso de Jesús. Hecho carbón. Entonces, en los hijos de Dios está el poder.
Por eso es que somos la luz del mundo. El poder de Dios está en los hijos de Dios. Nosotros, ¿cómo entonces hacemos toda esa operación? La forma de nosotros hacer esa operación es a través de la oración. De tener nosotros una exposición directa a la gloria de Dios. Porque la oración crea un ambiente alrededor de nosotros. Unos hermanos le llaman una atmósfera. Cuando uno está en la oración, uno está sumergido en el espíritu de la oración. Uno está sumergido en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo. Y por eso es que usted habla y usted acciona a través de su palabra. Y las cosas pasan, porque lo único que mueve el mundo espiritual son las acciones. Pero como tú tienes fe, entonces tú tienes la certeza de que lo que tú lances con tu boca, eso va a suceder. Eso es la fe. Si tú crees que va a suceder, sucede. Entonces tú vas a orar por tu salud. Y vas a reclamarle no a Dios, sino al diablo mentiroso. Cristo Jesús murió por mis pecados en la cruz. Por lo tanto, tú no tienes por qué estarme martirizando con esta enfermedad. Yo renuncio a esta enfermedad. No la quiero en mi vida, la declaro sin poder. Bajo el estrado de los pies de Cristo. Porque por sus llagas yo ya he sido curado. Porque mi Señor Jesús cargó en su cuerpo con todas mis dolencias. Por lo tanto, me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi hermano, hágalo. Así después de que usted lo haga, le siga doliendo. Y vuelve y hágalo. Y hágalo y hágalo. Porque es así. Es así. Dios lo puede hacer. Mientras estamos dando esta prédica, Dios va obrando y va trayendo sanidad. Si Él quiere. Pero mientras llega ese momento, pues hágalo. Y hágalo con fe. La palabra de Dios nos dice en Santiago que si uno está enfermo, se pueden ungir los enfermos. Coja aceite, conságrelo al Señor y le dice: Señor, que no sean mis manos, sino tu poder a través de ellas, con este aceite, y úngase usted mismo. Declare la palabra. Métase con Dios, comprométase con Él. Dios tiene planes grandes y maravillosos con usted. Es la exposición directa a la presencia de Dios. La manera más fácil es hacerse un amigo de Él. El asunto es, mis amados, que el pueblo de Dios tiene que levantarse. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de Dios aquí en esta iglesia, hombres y mujeres de la presencia de Dios. Hombres y mujeres buscadores de la gloria de Dios. Hombres y mujeres buscadores del rostro del Señor. Habitantes del santuario. Entonces, uno como hombre de Dios, la presencia, es decir, el contacto con la presencia de Dios va transformando los cuerpos. Estos cuerpos de carne y hueso los va transformando. Los va haciendo más sensibles
al reino de los cielos. Por eso es que aparecen los dones. Son las manifestaciones del Espíritu. Por eso es que aparecen los dones. Para ayudarle al hombre en su caminar aquí en esta tierra con Cristo. Porque todos los dones son armas que Dios da para enfrentar las tinieblas. Todos los dones. Todos. Entonces, la exposición directa a la presencia de Dios. Uno llega en su momento de oración, entra al lugar santísimo y uno sabe que está allí es por la sangre de Jesucristo. Y que uno no está orando en el cuarto, uno no está orando en el mundo espiritual, no, uno está orando es en el reino celestial. Uno tiene que tener claro eso, donde es que uno sube. Cuando uno está orando, uno sube al monte de Sión, a la casa del Dios Altísimo. Allá es que uno sube cuando uno está orando. Uno tiene que tener claro eso. Y en ese lugar nunca puede estar el diablo y sus demonios. Nunca. Ay, que yo estaba orando y se me apareció el diablo allí, pues entonces mire a ver usted dónde voy a parar en la oración. Pero cuando usted está orando, usted declara el lugar donde usted está, no tiene esos problemas. El libro de Gálatas, capítulo 3, 27, pendiente aquí. El libro de Gálatas, capítulo 3, 27, nos dice que de Cristo estamos revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Usted declara esa palabra cuando va a orar y ya sabe que está usted vestido ¿de qué? De santidad. Después de haberse usted lavado la vestidura. El libro de Colosenses 3:3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Allá, en el cielo, en su trono. Allá está Él. Y si nuestra vida está escondida con Él, nosotros no estamos aquí. Y caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces usted sale a la calle, usted se cubre con la sangre de Cristo, camina con ella, y usted sabe que, según su fe, ni el diablo va a saber usted dónde está. No hay manera de que el diablo sepa. No es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Salga a la calle y cúbrase con la sangre de Cristo. Y si ya sabe sumergirse en la presencia de Dios, pues sumérjase en la sangre. Si puede. Mantenerse allí. Es otro conocimiento. El libro de Hebreos 10:19 nos dice que por la sangre de Jesucristo, oigan bien, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Es decir, cuando uno llega al momento de la oración, uno lava sus vestiduras, confiesa sus pecados, uno sabe que está en el lugar santísimo, el lugar donde Dios se manifiesta. Allá es que tenemos que llegar siempre. Y allí no puede haber cosa inmunda. Por eso el diablo no puede estar allí. El libro de Efesios 2:6 nos dice que con Cristo Jesús, nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos guardado su palabra, con Cristo Jesús estamos sentados en los lugares celestiales. Mire, estos 4 versículos, en mi momento de oración y de intimidad con Dios, yo siempre los declaro. Es decir, hago
cubierta sobre cubierta y sobre cubierta y sobre cubierta. Por si acaso, declaro los 4 versículos. Para que toda la creación sepa dónde estoy yo. Y así el diablo lo sepa. Él sabe que allá no puede entrar. Entonces el diablo, según tú permanezcas en la presencia de Dios, Dios te va dando sentidos, va activando los dones de discernimiento del olfato, del oído, de la vista, del tacto. Esos sentidos se van activando. Y tú puedes escuchar al diablo tal vez antes de la oración. Desde que tú dispones tu corazón para orar, Dios permite y afina tu oído para tú escuchar los planes que Dios tiene contra ti. Porque eso Él hace conmigo. Yo creo que lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Saliendo de la oración, si Dios no te ha hablado allí, te puede hablar después de la oración. Porque Dios dice que Él hablará a través de sus profetas o a través de visiones con los hombres, de tus sueños. Entonces espera la respuesta de Dios a través de un sueño. ¿Por qué no? O a través de otra persona que Dios ponga más adelante. Eso ya depende de usted, mi amado. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo. Pero hay una extensión más profunda de la llegada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro corazón. Pero tiene que haber una activación desde el cielo sobre nuestra vida, donde el Espíritu Santo va a empezar a manifestar en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de nosotros, el diseño que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo en cada persona. Es por la acción del Espíritu Santo. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo muere, resucita y ya se va a despedir de sus discípulos, les dice a ellos, mira, esperen la promesa, no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa hasta cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es la confirmación. El Espíritu Santo llegó a ellos como un viento fuerte y flamas de fuego se posaron sobre las cabezas de los que aquí estaban y hablaron en lenguas. Y hablaron en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo que todos debemos anhelar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis por testigos. Y me seréis por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, es decir, que nuestro Dios, antes de tirarnos a nosotros al ruedo, antes de tirarnos nosotros a la calle, aunque ya hemos salido de la calle a evangelizar, a ganar almas para Dios, a hacer algunas cosas, esos no son nada comparados cuando nuestro Dios nos revista de su poder para poder salir a conquistar
almas para Él. Por eso es que nos hacemos enemigos de las tinieblas. Precisamente porque vamos a llegar a arrebatarle al enemigo las almas que tiene cautivas. Y vamos a llegar con el poder para, si es posible, poder meternos al mismo infierno donde esas almas están por el pecado y poderlas sacar y llevarlas a los pies de Cristo. Amén. A eso estamos llamados. En el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Señor, mi Dios, te damos las gracias por tu palabra, Dios.